Bueno, muchas gracias por la presentación. En primer lugar, quiero agradecerle al comité organizador, a las autoridades, particularmente en la persona del querido Emilio García y de Marta. Pero bueno, quiero manifestarles que estoy encantado de estar acá y me está matando la luz. No hay manera de regular el tema, ¿no? Encima no le veo las caras a los que son en la universidad, es lindo verle la cara a la gente. Bueno, no importa. Mi tema tiene que ver con una serie de casos que se están dando a nivel disciplinario, pero que están llegando de a poco al TAS, y tiene que ver con las sanciones que la FIFA está imponiendo a aquellos clubes que ponen una condición o de alguna manera redactan una vez que el primer pago o el pago total o el primer pago y las garantías bancarias se hayan efectuado, comenzaremos a hacer la carga de los datos relevantes en el TMS. Y entonces la utilizan, a esa serie de actos, la utilizan como una herramienta de negociación. Hay un artículo en el reglamento sobre el Estatuto de Transferencia de Jugadores, que es el 9.1, que lo vamos a ver bien en las placas, que claramente prohíbe condicionar la emisión de los certificados de transferencia internacional. Este es el tema puntual. Ahora, antes de ir al tema puntual, me gustaría analizar el sistema. Esto es, aquí hay una federación internacional que está sancionando a clubes que en transferencias internacionales incumplen una regla que la propia FIFA dictó. Entonces la FIFA es el legislador y la FIFA también es el sancionador. Ahora bien, si uno hace el análisis de que la mayoría de los clubes que están siendo sancionados son clubes o pobres o medianamente pobres y que se están tratando de proteger de que el club comprador no les pague finalmente algún valor por esa transferencia, por el problema económico que eso le generaría, es fácil ponerse al lado del club sancionado, ¿no? Y bueno, es un mecanismo de defensa. Si no me pagas, aunque sea una cuota, no cargo los datos en el TMS y no hay CTI. Si no hay CTI, el jugador nunca va a estar habilitado para jugar partidos oficiales. Pero el sistema, y acá quiero un poco hacer historia, acá estamos hoy en un congreso que es de Derecho del Fútbol. Hace 20 años, yo creo que la expresión Derecho del Fútbol no existía. ¿Por qué? Porque prácticamente decir derecho del fútbol sonaba hasta exótico. Ahora, ¿quiénes crearon el derecho del fútbol? El derecho del fútbol lo crearon las federaciones, primero las federaciones nacionales. El derecho del fútbol nació en Londres. Nació en Londres el 8 de diciembre de 1863, el día que se separa el rugby del fútbol. Ese día se fundó la primera federación del mundo, la Football Association. Y ese día se pactó tener un mismo set de reglas de juego para toda Inglaterra. A partir de ahí los ingleses hicieron todo a nivel nacional. Desde 1863, con un mismo set de reglas de juego, empezaron a jugar partidos amistosos. En un momento dijeron, no, las canchas se llenan, hay un espectáculo que la gente quiere pagar una entrada. Y dijeron, ¿por qué no hacemos un torneo oficial? Un torneo, el que lo gane, la Football Association lo va a declarar formalmente ganador. Bueno, inventaron la FA Cup, que todavía se sigue jugando. Para los españoles o latinoamericanos es el formato Copa del Rey, Knockout Competition. Inventaron eso. Años más tarde se dieron cuenta de que esos jugadores que ya eran profesionales, porque los ingleses también lo hicieron, fueron los primeros en aceptar el profesionalismo en el fútbol, lo hicieron en 1885, se dieron cuenta de que si los clubes gastaban dinero en contratar los mejores jugadores del mundo, que en esa época eran los escoceses, una vez que participaban en la FA Cup y quedaban eliminados en primera o segunda ronda, ¿qué hacían con esos profesionales a los que había que pagarle un salario? Y ahí vino un tal McGregor, de origen escocés, que dijo, ¿por qué no hacemos un campeonato donde se juegue todos los domingos? Y el que suma más puntos al final del campeonato es el campeón. Inventaron la liga. Bien, profesionalismo, liga, y empezaron a venir los problemas que tienen que ver con el dinero. Cuando aparece el dinero o el profesionalismo ha sido
la puerta de entrada para que los pobres puedan jugar fútbol. En Inglaterra, hasta que se aceptó el profesionalismo, solo jugaban la gente de clase social alta, los amateurs, los que lo hacían por el amor a jugar a ese deporte. En Inglaterra llegó a haber clubes con vestuario para profesionales y vestuario para amateurs, porque los amateurs de clase social alta no se querían juntar con los pobres, que cambiaban un sueldo en la fábrica para poder jugar al fútbol. Por eso Inglaterra fue una potencia mundial del fútbol entre 1863 y la década del 50. Perdieron el primer partido en Inglaterra el año 1953. No ganaron los mundiales porque no iban. The Splendid Isolation. Somos los mejores y no vamos. Pero si hubiesen ido, probablemente hubiesen ganado, porque como ellos permitieron el profesionalismo a edad temprana, o a un momento temprano, tenían los mejores jugadores. Bueno, el profesionalismo generó un problema. Y acá viene una regulación que creó problemas en el fútbol. ¿Cuál era el problema? Los 4 clubes más importantes de Inglaterra en la década del 1880 en adelante, que eran Aston Villa, eran Everton, Sunderland y Newcastle, se repartían los campeonatos, ganaban todos los campeonatos, porque en esa época no existía el derecho de retención y con el simple expediente de ofrecer un salario alto se hacían de los mejores jugadores. Eso destruía la competencia. La competencia es un bien jurídico que hay que cuidar en los deportes. ¿Los ingleses lo inventaron? No, los ingleses lo tomaron de los norteamericanos. Los norteamericanos en 1869 comprobaron que si dejaban libertad de mercado y que los jugadores fueran a donde su empleador les quería pagar más dinero, se estropeaba la competencia. En el año 1869 los Cincinnati Red Stockings ganaron las 57 fechas de la liga y ese torneo todos los clubes perdieron dinero. Fíjense de dónde viene el derecho de retención. ¿En qué consistía eso que inventaron los ingleses y lo pusieron en práctica desde 1893? Simplemente que el jugador, una vez que se fichaba en un club, no podía salir de ese club, salvo que el club lo dejara en libertad de acción o lo transfiriera. El Retain and Transfer System. Eso generó que desde 1893 hasta 1963 hubiera casi un contrato de esclavitud. ¿Por qué? Porque el jugador, una vez que entraba a un club, no se podía ir más. Porque los clubes nunca dejaban en libertad de acción a un futbolista que podía ir a jugar en el equipo de enfrente. Bueno, eso fue una regla, igual que la regla que yo hoy voy a comentar. Una regla hecha por una federación en un momento dado de la sociedad y que en ese momento y por los valores que tenía esa sociedad era razonable. Era razonable limitar la libertad de movimiento de los futbolistas, porque si no, no había competencia. Claro, ¿por qué era razonable en esa época de la sociedad hacer una cosa de esas? Porque el derecho laboral prácticamente no existía. En el año 63, en 1963, 70 años después de que se instauró el derecho de retención, un futbolista inglés de apellido Isham, apoyado por el Sindicato de Futbolistas de Inglaterra, demandó a Newcastle porque no le daba la libertad de acción. Y ahí cae el derecho de retención. El juez Wilberforce dijo, está muy mal que una persona que vive de su trabajo no pueda comerciar con su profesión. Ni siquiera dijo que era derecho laboral, pero la puntería estaba bien, La puntería estaba bien. Y a partir de ahí, 1963 en Inglaterra, empieza a caer el derecho de retención en todos los países del mundo. Cae en 1979 en España, con el acuerdo AFE Clubes, y luego el Real Decreto 318/81, cae en Italia con la Ley 91/81, cae en Argentina después de la huelga del 73 y el Estatuto del Futbolista Profesional del 74, y cae en el derecho de retención cae en el resto de Europa con el caso Bosman. Fíjense cómo es la historia. Derecho de retención tarda. ¿Por qué el mundo copiaba a los ingleses? Y porque los ingleses son los originales. Son los originales en armar el set de reglas de juego y son los originales en organizar la competición. Inventaron todo. En fin, este recorrido histórico es un poco para demostrarles que una
una regla que emite una federación, sea nacional o sea internacional, en su tiempo puede ser muy acertada, pero el tiempo puede llegar a dejarla fuera de situación. Entonces, esto mismo, esta manera de pensar que yo les quiero introducir, es la que tienen que usar para entender ahora cómo vamos a tratar este tema. Aquí los ingleses lo hicieron todo y después vino la FIFA. La FIFA, a partir de 2001, a partir del caso Bosman, dicta el reglamento sobre el estatuto de transferencia de jugadores y ahí, en ese primer reglamento, aparece esta prohibición del 9.1 que vamos a analizar ahora, que es la que prohíbe que se condicione la emisión de un certificado de transferencia internacional. Algunos dicen que la intención de la FIFA en ese momento era evitar que, como ya había, a partir de que cae, a partir de Bosman, los jugadores, una vez que se les terminaba el contrato, quedaban en libertad de acción, las federaciones nacionales, al momento de liberar el jugador y mandar el CTI, podían llegar a pretender algún tipo de honorario o algún tipo de pago. Entonces, algunos dicen que ese fue el motivo que llevó a la FIFA a redactar esa regla. Por eso digo, quizás ahora esa regla, dictada en 2001, estamos en 2019, quizás sea hora de hacer un test de razonabilidad. En Europa es conocido como test de proporcionalidad, ver si sigue siendo justa o es injusta. Pero bueno, un poco el tema de hoy es eso, es ver si la capacidad que tiene una federación de regularse y luego de sancionar a quien no cumplen las regulaciones, puede ser analizada según los valores de cada época. Vamos a ver primero un primer modelo de cláusula. La voy a leer. Sepan que en este momento hay unos 16 casos que han sido llevados al TAS por este tema. Hay 7 que están pendientes de sanción por parte de la Comisión Disciplinaria y debe haber un montón, una cantidad enorme. ¿Por qué? Porque cuando la FIFA rastrea estos incumplimientos, lo hace por muestreo, con lo cual es como cuando uno pasa a la aduana. Pasa, lo revisan, no lo revisan, es decir, estos deben ser muchos más casos. Esta cláusula, yo ahora le marqué 2 cláusulas tipo para que veamos. Véanlo simplemente como 2 modelos. La creatividad y la variedad que hay de estas cláusulas es increíble, por eso es muy difícil hacer razonamientos generales sobre este tema. Vamos a leerla. Luego de recibida por el club la primera cuota del valor de la transferencia y de las garantías bancarias de la segunda cuota, el club procederá a ingresar los datos relevantes de la transferencia en el FIFA Transfer Matching System para finalizar la transferencia en tiempo y forma y para asegurar que la Asociación Nacional anterior emita el CTI para el jugador a una nueva asociación a fin de efectuar el registro del jugador en el nuevo club. Vamos a ver la otra. Luego de que el acuerdo de transferencia haya sido firmado por ambas partes y solamente después de recibido el primer pago del valor de la transferencia tal como fuera establecida en el parágrafo 4 de este acuerdo, el club vendedor autorizará a su asociación nacional a enviar el certificado de transferencia internacional vía TMS a su pedido. Esto la FIFA lo ve como un modo de condicionar la emisión del CTI. Parecería que no es un modo directo porque quien emite el CTI es la Asociación Nacional, pero en todo caso, indirectamente creo que lo hace. ¿Cuál es el fundamento jurídico de la FIFA para sancionar? Aquí está anotado, la violación por parte de los clubes del artículo 9.1 del reglamento sobre el estatuto de la transferencia de jugadores. ¿Qué dice el artículo 1 del reglamento mencionado? El CTI se expedirá gratuitamente, y acá está la parte que interesa, sin condiciones ni plazos. Sin condiciones. Si alguien pone una cláusula de ese tipo, está condicionando, está negociando con esa condición. ¿Cómo es el procedimiento de sanción? La FIFA. Bueno, el conocido, doble instancia, cuando la Comisión Disciplinaria de la FIFA advierte a través del TMS que existe una cláusula en un contrato de transferencia que puede violar el artículo 9.1 del reglamento, abre un expediente disciplinario al club y le solicita que explique si la respuesta no es satisfactoria,
la FIFA declara responsable al club por la violación del artículo 9.1 del reglamento. Hubo un caso, fue en septiembre de 2012, donde la FIFA detecta que Independiente de Avellaneda estaba utilizando la emisión del CTI como herramienta de negociación, abrió el procedimiento. Finalmente las respuestas que dio Independiente no fueron satisfactorias y terminó multando a Independiente. Bueno, ahora vamos a ver los argumentos que dan los clubes para defenderse, para atacar esa decisión de FIFA, que es la sanción disciplinaria. Son 4 argumentos. 1, la norma no estaba hecha para sancionar a clubes, la norma estaba hecha para sancionar a las asociaciones, y después recurren al derecho romano. Interpretatio contra proferentem, como las reglas las escribe la FIFA y las escribe mal, deben ser interpretadas en contra del que las profirió o del que las escribió. Nullum crimen, nulla pena sine lege certa, apuntan a que como la regla no es clara, se está incumpliendo un principio del derecho penal, que es el principio de tipicidad. Y el último argumento, que es el que más tiene para analizar, es el de la exceptio non ad impleti contractus, que está en cualquier código civil del mundo, está en el Código Civil suizo, está en el artículo 82, y que básicamente dice: hasta que tú no cumples tu prestación, yo no voy a cumplir la mía. Esos son los 4 argumentos. Vamos a ir analizando lo que dicen los clubes y lo que contesta FIFA, para luego ver cuál de las 2 partes a usted le parece que está más acertada en esta cuestión. El primer argumento de los clubes, el artículo 9.1 del reglamento, regula cómo las asociaciones nacionales deben emitir los certificados de transferencia internacional y, por lo tanto, solo es aplicable a las asociaciones miembros de la FIFA. La redacción no es clara. La redacción del artículo está en voz pasiva. Cuando los artículos se redactan en voz pasiva, no determinan cuál es el sujeto activo. Con lo cual, eso es una interpretación de los clubes que tranquilamente la FIFA puede decir lo contrario. Seguimos en el primer argumento. La ratio legis, dicen los clubes, detrás del artículo 9.1, fue prohibir a las asociaciones nacionales la inserción de condiciones en un CTI. No imponer ninguna obligación a los clubes, ni estaba destinado de ninguna manera a sancionar a los clubes. Tienen razón. El artículo 9.1 fue redactado en el 2001. El TMS entró a funcionar en octubre de 2010. Claramente no era ese el objeto. ¿Qué contesta la FIFA? La intención del legislador fue prohibir la aplicación de cualquier restricción o subordinación de la emisión del CTI, independientemente de si dicha condición es impuesta por una asociación o un club. Aquí uno dirá: qué vivos, se interpretan sus propias normas y dicen lo que les parece. Bueno, pero créanme que en general la interpretación de quién es el autor de la norma es en teoría, la más respetable. Seguimos contestándole al primer fundamento. Las 2 primeras frases del artículo 9.1 del reglamento están escritas en voz pasiva, es lo que les adelanté yo. Ello significa que intencionalmente no identifican un sujeto de la acción y por lo tanto se dirigen a todas las partes interesadas que podrían estar en condiciones de condicionar de alguna manera la entrega de un CTI. Los pasos, sigue la contestación del primer argumento. Los pasos de cada asociación nacional para emitir un CTI siempre se activan y dependen de los clubes intervinientes. A. El club comprador debe iniciar el procedimiento para que su asociación solicite el CTI. B. El club vendedor debe confirmar la información sobre la transferencia del jugador antes de que su asociación pueda emitir el CTI. Ello demuestra que los clubes tienen un papel esencial en el proceso y pueden ser considerados responsables de infringir el artículo 9.1 del reglamento. ¿Sigue pensando lo mismo? Vamos a ver. Bueno, al final pueden hacer la pregunta que les parezca. Sigue con el primer fundamento. Los clubes pueden utilizar la emisión del CTI como una herramienta de negociación con la otra parte, mientras que la asociación solo desempeña el papel de un actor administrativo y supervisar en dicho proceso. Ahí hay algo de razón, porque realmente hay una manera de condicionar la emisión del CTI. Yo creo que es indirecta, pero bueno, la norma no lo aclara. Sigue la FIFA diciendo: al introducir en la cláusula pertinente que la transferencia del jugador y la emisión del CTI no se confirmarán hasta que el otro club haya confirmado una acción adicional,
los clubes están demostrando que es posible violar dicha disposición. Dado que los clubes tienen un papel esencial en el proceso, pueden ser considerados responsables de violar el artículo 9.1 del reglamento sobre el Estatuto de Transferencia de Jugadores de la FIFA. Y recientemente ha salido un laudo donde en ese laudo se dice que los clubes pueden incumplir el artículo 9.1, y ese laudo es del TAS, es muy reciente. Sigue diciendo la FIFA al primer argumento. El TAS ha reconocido varios casos de alto perfil, la responsabilidad de los clubes con respecto al artículo 9.1 del reglamento, confirmando las decisiones del organismo judicial de la FIFA en lo que respecta al incumplimiento. El caso que yo les mencioné recién no es ninguno de esos tres. Segundo argumento, vamos ahora al pasado, vamos a Roma. Una interpretación estricta y restrictiva del artículo 9.1 del reglamento debería interpretarse de acuerdo con el principio nulla pena sine lege certa, excluyendo la posibilidad de sancionar a los clubes en virtud de que este artículo en ningún caso extiende expresamente su ámbito de aplicación a los clubes. Este principio viene de Roma, viene de los comentarios hechos por Paulo y Ulpiano en el Digesto, pero eran fundamentalmente cuestiones de derecho penal. Y como vamos a ver, el derecho penal y el derecho sancionatorio son parientes, pero no es lo mismo. ¿Qué le responde FIFA a estos argumentos? Según la ley suiza, el derecho de las asociaciones a imponer sanciones o medidas disciplinarias a los atletas y clubes no es el ejercicio de un poder delegado por el Estado, como el penal, sino la expresión de la libertad de las asociaciones y federaciones, y cita jurisprudencia, donde se dijo, la jurisdicción para imponer sanciones se basa en la libertad de las asociaciones para regular sus propios asuntos. Volvemos al principio de la charla. Simples asociaciones civiles sin fines de lucro que se reúnen en forma de federación deportiva y dictan sus propias reglamentaciones. No tiene nada que ver con el derecho penal. Siguen diciendo, adoptar un estándar criminal es confundir el derecho público del Estado con el derecho privado de una asociación. Las sanciones disciplinarias impuestas por las asociaciones están sujetas a la ley civil y deben distinguirse claramente de las sanciones penales. Finalmente, un castigo impuesto por una asociación no es un castigo criminal. Como ven, se defiende bien la FIFA, ¿no? Pero creo que porque no ha habido ninguna sonrisa, todavía están con que el club es víctima. Porque creo que es la más sencilla de comprar. Tercer argumento, seguimos con el derecho romano. El artículo 9.1 no es claro al imponer obligaciones para los clubes. En consecuencia, y de conformidad con el principio contra proferentem, los reglamentos deben interpretarse en detrimento de la federación que los redactó. Otra vez, los abogados somos muy amigos de, cuando queremos fundamentar algo, ir al derecho romano, a las expresiones en latín, porque suenan muy importantes y a veces dan apariencia de mayor poder. La FIFA, sigue diciendo los clubes, realiza una interpretación laxa del artículo 9.1 que está fundamentalmente en desacuerdo con el principio de legalidad en materia disciplinaria. El principio de legalidad está pensado para el derecho penal. No obstante eso, tienen razón los clubes. Tienen razón los clubes. La regla no es clara. Y cuando una regla está dispuesta para sancionar, mínimo tiene que ser clara. Siguen diciendo los clubes, la única sanción que el artículo 9.1 establece para su incumplimiento es que cualquier disposición en contrario será nula, no prevé ninguna consecuencia disciplinaria. Bueno, ahora viene la respuesta de FIFA. ¿Qué dice la FIFA? Para que se respeten los principios no es necesario que el club sancionado conozca de antemano la sanción exacta que se impondrá. De conformidad con el artículo 76 del Código Disciplinario de la FIFA, la FIFA tiene el poder de sancionar a los clubes por violar el artículo 9.1. ¿Qué dice el artículo 76 mencionado por la FIFA? La Comisión Disciplinaria es competente para sancionar todas las faltas previstas en los reglamentos de la FIFA sobre las que no haya conocido alguna otra autoridad. En estos casos no había conocido ninguna otra autoridad. Sigue diciendo la FIFA, como ha sostenido el Tribunal Federal Suizo,
Los casos disciplinarios de las federaciones deportivas internacionales son de derecho privado, el cual no puede estar regulado en los principios del derecho penal, tales como la presunción de inocencia y el principio indubio pro reo y las correspondientes garantías contenidas en la Convención Internacional de Derechos Humanos. Jurisprudencia fuerte esta, ¿no? Respaldo de la FIFA. Cuarto argumento, este es el último y creo que es el más sustancioso, este es el más importante. Y yo creo que los clubes se han defendido bien, pero creo que podrían haber encontrado una vuelta distinta. ¿Qué dicen los clubes? En la medida en que la FIFA no ha prohibido dentro del reglamento clara e inequívocamente la exceptio non ad impleti contractus en los acuerdos de transferencia entre clubes, la norma aplicable es el artículo 82 del Código Suizo de las obligaciones que permite acordar cláusulas de este tipo. Tiene razón. Lo que está condicionado en el acuerdo de transferencia es el cumplimiento de la obligación principal del club vendedor, ya que el club vendedor está esencialmente obligado a transferir al jugador. Y las transferencias no se ejecutan completamente sin la transferencia del CTI entre las asociaciones nacionales a través del TMS. Tienen razón también. Acá lo que se está condicionando es la obligación principal de ellos mismos si el otro no cumple. Y también tienen razón aquí los clubes. Cuando los clubes ejercen su libertad contractual e insertan una cláusula como la que se trata, este acto no representa una práctica abusiva o extorsiva, sino una aplicación legítima del derecho a retener la prestación hasta que la otra parte haya cumplido su obligación. Esto creo que la mayoría de los abogados alguna vez lo ha planteado en algún contrato. ¿Qué contesta la FIFA? Existe una práctica constante, coherente y duradera y en general indiscutible de la Comisión Disciplinaria de la FIFA de sancionar a los clubes por la violación del artículo 9.1 del reglamento, por condicionar la emisión del CTI de cualquier manera que ha adquirido la calidad de derecho consuetudinario. El derecho consuetudinario como fuente del derecho viene de Roma. Para que el derecho consuetudinario sea considerado una fuente del derecho, tiene que haber una serie de actos cumplidos y repetidos ininterrumpidamente en el tiempo, elemento objetivo, y el elemento subjetivo, que es la convicción de la población de considerar a ese ordenamiento como obligatorio, como jurídico. Y acá siguen diciendo respecto a ese tema, de conformidad con la jurisprudencia del TAS y de acuerdo con el derecho de asociación suizo, el derecho consuetudinario puede representar un conjunto válido de reglas de una asociación, si se cumplen las siguientes condiciones: una práctica aplicada constante y consistente de la asociación respectiva, y la convicción de los miembros de esa asociación de que dicha práctica es legalmente vinculante. El espíritu y la intención de la disposición del 9.1, dice la FIFA, siempre fueron los mismos. Un CTI no puede estar sujeto a una condición por parte de nadie. La prohibición de condicionar un CTI siempre ha sido general, no solo una prohibición específica de describir directamente en el CTI. Bueno, reflexiones finales. Yo creo que acá los clubes podrían haber opuesto una defensa mejor. La defensa mejor creo que hubiese sido, en el contrato lo que se escribió cuando se dice, una vez que usted me haya pagado el primer pago, si esa cláusula se la interpreta como una condición suspensiva, yo creo que con eso hubiesen tenido mejor defensa. ¿Por qué? Porque las condiciones suspensivas lo que hacen es, en el tiempo, demorar la entrada en vigencia, la existencia del contrato. Y si el otro club no paga, no cumple con la condición suspensiva, no hay contrato. Y si no hay contrato, no hay obligación de cargar en el TMS los datos relevantes. Pero evidentemente no se les ha ocurrido. Por lo menos de los casos que yo investigué. Vamos a las reflexiones finales. La FIFA es una entidad de interés público, o sea, lo dije de entrada, es una asociación civil sin fines de lucro que es una federación deportiva que reglamenta, tiene potestad reglamentaria y potestad sancionadora. Pero además, el Tribunal Federal Suizo en el año 2010 la ha considerado una entidad de interés público. Puede reglamentar, puede en sus reglamentos establecer normas que cercenen derechos de sus administrados. Claro que puede. Claro que puede, eso es indiscutible. Lo que hay que analizar es si ese cercenamiento de esos derechos
¿Es razonable o no es razonable? Si el bien jurídico tutelado por la norma, que en este caso es la transparencia de las transferencias internacionales en el TMS, justifica coartar la posibilidad de imponer esas condiciones suspensivas por parte de los clubes. Los clubes solo quieren cobrar parte del valor de la transferencia. Acá hay un mundo de clubes vendedores que venden y luego el club comprador no paga un peso. Tiene el jugador los años de contrato laboral que tenga, 3, 4, 5 años. A veces llegan a venderlo al jugador en 2 o 3 veces el valor que no pagaron y siguen sin pagar. Ariel Rec, en un artículo en Argentina, le llamó a esa metodología que tienen algunos clubes compradores de no pagar, hacerse de los servicios de un jugador y luego, si se valoriza y es vendido, ganar dinero, le llamó el préstamo FIFA. El préstamo FIFA es, y estamos 3 años discutiendo en esa época en la FIFA a ver si nos dan la razón, después 1 año en el TAS y 4 añitos que luego, cuando tengamos sentencia definitiva, la sentencia definitiva salía al 5% anual. Yo vengo de un país que en cualquier momento estalla y estamos en un 55% de inflación. O sea, y Sudamérica en general se parece. Un 5% anual, pero ojo, es lo que en Suiza corresponde, es una invitación a no pagar. Los clubes malos pagadores viven de eso. Muy bien, no hay dudas de que la FIFA tiene el poder de hacerlo. ¿Lo hará mejor o lo hará peor? ¿Será una norma vieja? ¿Será una norma nueva? Pero lo puede hacer. Tiene que simplemente esa norma pasar el test de razonabilidad o de proporcionalidad. Segundo punto. No obstante ello, se debe exigir una tipificación suficientemente clara en las normas internas federativas de la infracción disciplinaria cometida que habilite la respectiva federación para la imposición de la oportuna sanción. Está claro, no como está ahora. Sin que ello exija un sistema basado en la predictibilidad de la sanción en base a una ofensa concreta. En esa línea de pensamiento sería recomendable modernizar, esto es mensaje para la FIFA, ¿no? Sería recomendable modernizar la reglamentación que prohíbe condicionar la emisión de los CTIs, describiendo con precisión tanto las conductas no permitidas como los sujetos a los que se dirige la regla. Otra posibilidad sería autorizar, esto sería carta para teléfono para Emilio, que no sé dónde está, a los clubes vendedores a incluir una cláusula donde se establezca una opción, ante el incumplimiento del club comprador, de poder acudir ante la Cámara de Compensación para el cobro de los precios de transferencia. Ojo, ya sabemos que está en formación, pero podría ser una alternativa. Y creo que, y por último, la última placa, una solución más sencilla sería que todas las asociaciones miembros de la FIFA y las confederaciones continentales y subcontinentales pongan en funcionamiento de una vez por todas los regímenes de licencia que impidan a los clubes tener deudas por transferencia con otros clubes para la obtención de dicha licencia. Fíjense cómo con eso se solucionaría este problema. Si un club de cualquier lugar del mundo le vende un jugador a cualquier club que está compitiendo en cualquier competencia de la UEFA, no tiene necesidad de poner esta cláusula. ¿Por qué? Porque el mismo sistema UEFA de licencia lo obliga a no tener deudas por transferencias con otros clubes. Si esto se llevara a que todas las federaciones nacionales cumplieran con ese régimen de licencia y las federaciones, las confederaciones como la Conmebol, la CONCACAF, la de África, la de Asia y la de Oceanía, cumplan con eso, este problema desaparecería. Este es un problema que solo ha tenido hasta ahora un laudo, muy reciente. En ese laudo se ha dicho que los clubes pueden vulnerar el artículo 9.1. ¿Se puede establecer una regla general de ese laudo que salió en favor de los clubes? No. Básicamente, ¿por qué? Porque la variedad, la diversidad de cláusulas contractuales que imponen este tipo de condicionamientos a la emisión del CTI es enorme. Y en algunos casos incumple y en algunos casos no cumple con esa norma.
Entonces es muy difícil hacer una conclusión final en base al laudo que ha salido, que es el único. En fin, en pocas palabras, esto ha sido la conferencia. Estoy dispuesto a recibir preguntas si las hubiere. Calculo que va a haber, porque mucha gente está muy disconforme con lo que he dicho. Pero bueno, vinimos a eso, a contestar preguntas. Gracias, Gustavo. Pues vamos a por esas preguntas. El laudo. Es el laudo 2018A 5953. ¿Las partes querés también? Juan de Dios, ¿las partes? Bien. Ahí hay una pregunta. Vamos al fondo a la izquierda, sí, por favor. Al fondo a la izquierda. Sí, buenas tardes, doctor Abreu. Aquí detrás, Enric Ripoll. Mi pregunta es sobre este tipo de cláusulas. FIFA ha iniciado varias investigaciones por su existencia, estableciendo en varias ocasiones que la responsabilidad es de ambos clubes. Sí. Es decir, tanto el que la impone, que debería ser normalmente, por lógica, el club vendedor, como el que la acepta, que normalmente es el club comprador, que no se ve en otra que aceptar las condiciones del club vendedor. ¿Qué opinión le merece el hecho de que el club comprador, que no impone esa sanción, porque de hecho le perjudica, que sea sancionado por la existencia de esa cláusula? Gracias. Sí, el caso es el que mencioné hoy, es Independiente Génova. Génova también fue sancionado con la misma multa, fueron unos 35.000 francos suizos. Pero en ese caso concreto de Génova también incumplió cargando datos relevantes en el FIFA TMS y fue comprobado por la FIFA durante la investigación. Por eso no hubo transferencia y fueron sancionados los dos. Increíblemente, el peor de los mundos. En la mayoría de los casos hay transferencia. Y las multas no son de 35.000, pueden ser de 10.000, 15.000, 17.000 francos suizos. Tampoco es que es una multa confiscatoria, con lo cual a veces los clubes, ante la posibilidad de que los sancionen y la posibilidad de asegurarme que el otro me pague por lo menos la primer cuota, se arriesgan. Por eso es que creo que si esto no se modifica y no se redacta de mejor manera, por lo menos una manera clara de que esto no se haga más, porque esto atenta contra un bien jurídico importante en las transferencias, que esto lo dice FIFA claramente en el anexo 3, en la parte de TMS. El fundamento, el bien jurídico tutelado del TMS es la transparencia en las transacciones y la velocidad. Con esto se está siempre demorando la transferencia y bueno, es algo que FIFA, como controlador del sistema, tiene derecho a reglamentarlo y bueno, lo que sí hay que ver es si la norma está clara o no está clara, que ese es el problema que tiene hoy FIFA. Pero que puede hacerlo no me cabe ninguna duda. Abrimos el micrófono otra vez. Sí, simplemente era saber cuál es la justificación de FIFA para sancionar al club comprador que no redacta esa cláusula y que se ve perjudicado por ella. Que no redacta es que no cumple con la carga de datos relevantes en el FIFA TMS. Ahí está el tema. No, o sea, yo soy un club europeo que le compra a otro club europeo un jugador. Y el club vendedor dice, ok, pero si no me pagas, le digo a mi federación que no te dé el CTI. Entonces yo, club comprador, digo, bueno, pero esa cláusula sí es nula conforme o contradice el reglamento de FIFA. Y el club vendedor dice, sí, pero si no la pones, si no la firmas, no te vendo al jugador. Bueno, ok, yo la firmo, subo el contrato al TMS y FIFA te dice, como yo he detectado que en este contrato que tú has subido al TMS, las dos partes han subido al TMS, pone esta cláusula, investigo a ambas dos partes y sanciono a ambos dos por igual. Parece que no fui claro. Yo lo que digo es que durante ese proceso donde se estaba negociando, también Génova incumplió con la carga de datos relevantes, porque lo que condiciona
que finalmente el CTI no se ha emitido es que alguno de los clubes no cumple con su deber de cargar los datos relevantes para que la transferencia machee. Evidentemente desconozco, esta es una pregunta más para la FIFA que para mí, pero desconozco cuál fue exactamente el incumplimiento del Genoa, pero el Genoa incumplió con su deber de cargar también los datos relevantes. Eso es lo que yo tengo entendido del conocimiento de un caso que fue publicado en la web de la FIFA y que los datos que se conocen son los que están ahí. ¿Alguna pregunta más? ¿Una cuestión? Sí, aquí a la derecha, al fondo, por favor. Gustavo, Horacio González Muling. Horacio, ¿cómo estás? Vuelvo un poquito para atrás cuando decís el espíritu, el motivo por el cual la FIFA pone o pondría esa prohibición, que es la transparencia de la transferencia. La pregunta es, ¿se está protegiendo la transferencia la transparencia de la transferencia cuando se permite a un club no cumplir con una obligación y recibir, a pesar de eso, al jugador? Es decir, ¿estamos hablando de transparencia? ¿Ese es el motivo, la transparencia de esa transferencia? A ver, si uno lee el anexo 3, va a ver claramente que el objetivo de la FIFA fue eso. Incluso habla de antes se lavaba dinero, antes había contratos fingidos o ficticios, había dinero oscuro. Bueno, ese es el objetivo. Ahora, si el club comprador no paga, no tiene nada que ver con el tema de la transferencia. No entiendo bien a qué punta la pregunta, Horacio. A ver, hace un rato, no recuerdo si era Emilio o quién hablaba, que en un contrato de transferencia hay dos obligaciones principales. La obligación de transferir los derechos para que el jugador juegue en el nuevo club y, como contrapartida, la obligación de pagar el precio. Entonces, ¿en dónde se oscurece la transparencia de esa negociación? Digo, a ver, estamos hablando, por supuesto, de derechos de futbolistas, pero ese tipo de condicionamiento ocurre en cualquier tipo de negocio. Y un poco tú te referiste a la excepción de contrato no cumplido, es decir, yo te transfiero a cambio de un precio. Mi interés principal es que me pagues el precio, y si no me lo pagas, no transfiero. Entonces, ¿dónde estaría para la FIFA la falta de transparencia en ese No, está bien. A ver, la regla del 9.1 dice que no se puede condicionar la emisión de CTI. Y al no cargar los datos relevantes se está condicionando porque se impide la emisión del CTI. Yo lo que dije es, el bien jurídico tutelado por la FIFA en el anexo 3 donde se escribe el FIFA TMS es fundamentalmente la transparencia, que luego se puedan proteger otros derechos, como podría ser la igualdad en la competencia en este caso, porque si acá se evitara que los clubes compradores se aprovecharan de los clubes vendedores, se estaría de alguna manera protegiendo otro bien jurídico que sería la igualdad en la competencia, pero lo que concretamente no sé cómo responderte, pero que acá lo que se está sancionando es fundamentalmente imponer condiciones, según la visión de la FIFA, a la emisión de CTI. Ojo, yo estoy seguro de que no es una condición directa que pone el club. En todo caso, es indirectamente condiciona. Porque lo que se condiciona claramente es una de las obligaciones principales del contrato. Vamos en la primera fila. Hola, sí, Alexandra Gómez de FIFPro. Quería hacer un comentario y quizás una pregunta también, porque a mí me parece que también está ligado al jugador, ¿no? Porque al condicionar el CTI, ese jugador no va a poder jugar. Entonces, creo que está relacionado a todo lo que es este sistema post-caso Bosman, donde bueno, ese jugador tiene una libertad que antes no tenía y que si estamos condicionando el CTI, el jugador también queda como en una nebulosa donde no se sabe qué va a pasar con él. Entonces, yo creo que también la idea es intentar proteger al jugador en ese sentido. Y con respecto al no pago padecido por los clubes, es claro que sucede. Yo creo que si lo comparamos a lo que es el no pago
de los jugadores, igual sucede más con los jugadores, ¿no? Entonces a veces me llama la atención de que siempre estamos hablando de este tipo de casos de los clubes que están sufriendo cuando la mitad de los jugadores reciben su salario tarde, ¿no? O sea, no es una crítica porque estoy 100% de acuerdo con lo que decís, pero creo que está bueno concientizar sobre todo un sistema que claramente no funciona, ¿no? Como sistema todo. Y bueno, con respecto a las licencias, lo que comentaba sería genial, 100% de acuerdo, pero también con las deudas, clubes, jugadores. O sea, para otorgar la licencia, que tenga que estar todo limpio. Deuda club y deuda club Lo jugador. de Clearing House. ¿Ah? Lo de Clearing, Lo de Clearing House, pero también para otorgar licencias a nivel de las federaciones y de las confederaciones, Sí, que tiene que ser clarísimo Sí, sí. que los clubes no pueden tener deudas, ni con otros clubes ni con los jugadores. Pero nada, excelente la presentación y sentí que estaba en la universidad de vuelta. Gracias. Bueno, no cabe duda de que el jugador es un perjudicado, directo. Pero tampoco el jugador tiene un derecho adquirido a que su club lo transfiera. Es decir, si la transferencia fracasa porque no se ponen de acuerdo las partes, lo lamento. Pero bueno, es cierto que sí, siempre Velázquez, no sé dónde está jugando, pero está jugando en la casa, no fue al Genoa, que era ir a Europa. Para un jugador sudamericano ir a Europa es prácticamente entrar a jugar en las grandes ligas. Y sí, es un efecto no querido, pero depende de la autonomía de la voluntad de las partes. Y si el contrato no se hace, es una pena, pero sí, futbolistas Bueno, pero los futbolistas tienen buenos sindicatos que los protegen. Por supuesto. Hacemos las últimas dos preguntas. La primera al fondo a la derecha. Levantamos la mano. Gustavo, Hugo Alves de Uruguay. ¿Podría condicionarse la existencia misma del contrato a la condición suspensiva del pago de la primera cuota, sin mencionar el CTI? Sí, para mí sí. Sí. ¿Sería válido a tu criterio? Está muy bueno el planteo, porque al condicionar... a ver, las obligaciones hay puras y condicionales. Esto sería una obligación condicional. Hay dos clases de condiciones, la suspensiva y la resolutoria. La suspensiva sería esta, que es la que sujeta al acaecimiento del hecho de la otra parte a que nazca el contrato. Si no nace el contrato, no hay obligación de cargar nada al TMS, para mí. Y vamos con la última pregunta. Levantamos la mano, por favor, para que Gustavo pueda verle. Gracias. Gustavo. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Me mata la luz esta, pero No, bueno. bien. De lo único que puedo quejarme desde que vine es de la luz, nada más. El más fantástico. Un poco en la misma línea de la otra pregunta, de la pregunta anterior. A ver, si el planteo que tú haces es pactar una condición suspensiva en el contrato, ¿correcto? Yo tengo mis dudas, o me inclinaría más, que ese tipo de formulación también estaría violando el artículo 9.1, porque de alguna forma es un condicionamiento y FIFA prohíbe que se condicione. La segunda, y justamente para mí lo que ha querido evitar FIFA es esta especie de condicionamientos. Pero una vez formado el contrato. No, yo entiendo. Una vez formado el contrato. Una vez que, o sea, para que nazca el contrato se tiene que cumplir la condición suspensiva. Sí. Si no, el contrato no existiría. Ese planteo a nivel civil estoy absolutamente de acuerdo. Llevado al ámbito deportivo y al ámbito de cada sociedad, si se mantiene el contrato a nivel interno de las partes, no hay ningún problema. El tema, tengo mis dudas, si se carga por alguna de las partes. Ahí me parece... Si se carga, ¿qué? ¿Los datos relevantes del TMS? El contrato. Pero si no hay contrato todavía formado, no hay obligación de cargar los datos. Pero entonces, sí. El problema para mí nace cuando se carga un contrato y ahí FIFA puede llegar a comprobar. Si el contrato se mantiene en el ámbito interno de cada parte, nunca va a haber un problema. No. Podemos pactar lo que nos interese. El problema para mí comienza con cuando se cargó el documento en el BPS, en el TMS. Y ahí, indefectiblemente, no sé, tengo mis dudas, si a pesar de pactarse esa condición suspensiva, el contrato no se formaliza igualmente. Yo entiendo que no. Este es un tema de derecho civil puro. Perdóname que lo dije mal. Sí. No es que se formalice el contrato, sino que se tiene que cumplir en todos sus términos.
A ver, yo entiendo que si no hay contrato, no hay ejecución de contrato, vamos a poner ejecución de contrato. Si no hay ejecución de contrato, no hay obligación de cargar ningún dato en el TMS. Si se apuran a empezar a cargar datos, es otro tema. Porque si no se ponen a cargar datos, la FIFA no tiene modo de saber si se está negociando o no. Con lo cual, yo lo que haría es ser muy claro en la condición, porque nos quejamos de que el 9.1 no es claro, pero las cláusulas tampoco son demasiado claras en general. Yo creo que si se pusiera una condición suspensiva correctamente, incluso diciendo que las partes se obligan a no cargar datos en el TMS hasta tanto no comience la ejecución del contrato, que es ni bien se cumple la condición que es pagar la primera cuota, no habría problema. Pero claro, hay que ir a ver un civilista, más o menos, para hacer un contrato de estos, ¿no? Una reflexión, pero en definitiva, las partes pueden establecer o pactar lo que se les antoje, siempre y cuando quede en el ámbito de ellos. Claro. Mañana cumplen, la ejecución está condicionada, ¿sí? El club adquirente paga. Yo te la hago más fácil, eliminemos esa cláusula. No pongamos nada. Si el contrato lo vamos a escribir, lo vamos a cargar una vez que el club, que el comprador pagó, entonces ¿para qué queremos establecer esa cláusula? La sacamos. No tiene sentido. Sí. ¿No? Eso que ha motivado que en la práctica muchos clubes que tienen esa necesidad de resguardarse, de cobrar un dinero, o por lo menos que el jugador vuelva en un plazo de un año, ya no hagan más transferencias definitivas, se hagan préstamos Claro. Con pagos en cuotas y con una opción de compra Exacto. al año. Y por lo menos, si no me pago un peso, el jugador al año vuelve, porque es un préstamo. Pero fíjense que la inventiva que hay que desarrollar para poder vender un jugador, ¿no? Pero bueno, así estamos, así somos de creativos en el fútbol, ¿no? Gracias, Gustavo. Gracias, Gustavo. Muchas gracias. Gracias.